Hermanos, vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos. Vamos a estar estudiando hoy Primera de Juan, capítulo 2, versos 12 al 17. El título del sermón en esta mañana tiene por nombre La madurez cristiana y el mundo. La madurez cristiana y el mundo. Y el propósito es resaltar la verdad de la obra de Cristo y cómo ésta nos ayuda a apartarnos del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, verso 12 al 17, dice de la siguiente manera: Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo padre tiene como propósito preparar, educar, instruir a sus hijos desde muy pequeño para hacerle frente a la vida, para que enfrente el mundo, los diferentes desafíos que encontrarán en la sociedad donde van a estar viviendo. En el camino nosotros como padres vamos disciplinando a nuestros hijos en su carácter, en su forma de ser, en su personalidad. Les exhortamos o advertimos de los males o de los malos vicios. ¿Y cuál es el propósito de toda esta instrucción o educación que nosotros le damos a nuestros hijos? Es crear en ellos un carácter maduro por medio de todas estas cosas que le estamos enseñando, y para que ellos vivan de cierta manera una conducta moral aceptable delante de la sociedad y para que ellos se alejen de las cosas malas. Ese trabajo con ellos es de muchos años. Son enseñanzas que le vamos dando, las cuales se repiten una y otra vez de manera o bajo circunstancias diferentes. Al observar los diferentes versículos que comenzamos leyendo, hay unas enseñanzas complementarias o aclaratorias, donde se entrelazan las mismas ideas, enseñanzas o doctrina que a lo último dan una conclusión o dan un resultado final. Juan escribe en estos versículos del perdón de Dios, de la obra de Cristo, del perdón del Padre, de la palabra de Dios, del maligno y de haber vencido al maligno, dando como conclusión o resultado final apartarse del mundo. El versículo 12, Juan escribe: Os escribo a vosotros, hijos, porque vosotros o porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El versículo 12 enseña del perdón, del pecado y de la obra mediadora.
Sin la doctrina del perdón de nuestros pecados por medio de la obra mediadora del Señor Jesucristo, número 1, jamás alcanzaríamos la salvación. Número 2, jamás creceríamos en el conocimiento especial de la revelación de Dios. Número 3, el maligno o las tinieblas no hubieran sido derrotadas. Número 4, no tuviéramos la palabra de Dios en nuestros corazones o en nuestras vidas conforme a lo prometido en el nuevo pacto. Y número 5, jamás hubiéramos tenido la capacidad de vencer al mundo y sus deseos. En este caso, no hubiera proceso de santificación. Este es un versículo que es un conector entre lo que ya Juan ha venido desarrollando y lo que él comienza a desarrollar y ayuda a dar soporte al argumento que Juan comienza a presentar en los demás versículos. Ahora, ¿a quién va dirigido el texto bíblico del versículo 12 al 17? Este texto está dirigido a distintos sujetos bajo diferentes calificativos: hijos, padres, jóvenes y niños, vinculados al conocimiento. Todos ellos, ¿cuál conocimiento? De aquel que es desde el principio, de la adopción por parte de Dios como Padre, del conocimiento sobre la guerra espiritual y de la capacidad o fuerza o fortaleza que la palabra de Dios da para vencer al mundo. Las doctrinas antes mencionadas involucran a todos los que somos hijos de Dios, independientemente el grado de madurez que se tenga en la vida cristiana. El versículo 12 comienza con hijitos. La Biblia, Nueva Traducción Viviente, el hijitos, lo traduce de la siguiente manera: les escribo a ustedes que son hijos de Dios. Algunos comentaristas han descrito los calificativos de personas que están en el versículo 13 y 14 de la siguiente manera: padres, con relación a los que son maduros en la fe, así lo traducen algunas versiones; jóvenes, los que están creciendo en la madurez del conocimiento y de las doctrinas bíblicas; y niños, algunos afirman los que conocen, pero les falta madurar. Ahora, las diferentes doctrinas que hemos estado citando ayudan a la madurez del cristiano. Y estas doctrinas que resaltan en los versículos del 12 al 17 ya fueron expuestas en los sermones anteriores, si ustedes han seguido viendo esta serie de enseñanza. El que era desde el principio, la preexistencia, encarnación y mensaje del Hijo de Dios, el Padre, la doctrina del Padre como juez y Cristo como el mediador o como el abogado, la realidad y negación del pecado, el guardar la palabra de Dios o los mandamientos, el perdón, el amor, lo que significa todo esto. Esta es, hermano, una carta, la primera carta de Pedro es una carta cíclica. El mismo tema aparece más adelante, pero con otros elementos. Y en este caso, los versos que hemos leído, los nuevos elementos que aparecen son el maligno, el mundo y la voluntad de Dios. Y sobre esos tres aspectos estaremos hablando en este sermón. El versículo 13, mire lo que dice el verso 13, ahí en su Biblia. Dice, porque habéis vencido al maligno. Está hablando en tiempo pasado. Está vencido.
El verso 14 dice, y habéis vencido al maligno. También está en tiempo pasado, está vencido. Juan enseña que el maligno ha sido vencido. Y ese término del maligno en el mundo griego tenía diferentes significados. Inclusive el demonio no era visto como un ser antagónico como posteriormente se vio, sino que era visto como algo o alguien benevolente que también actuaba en bendición. Y dependiendo del contexto, así se le calificaba. Si había desastres, también pues se le podía atribuir. Pero la enseñanza que nos da la Biblia es muy diferente a cómo ellos lo enfocaban. Y hermanos, nosotros partimos del presupuesto o nos acercamos al texto bíblico con la presuposición de la existencia del mal, del maligno, del diablo y de su mundo espiritual. Nosotros no vemos al diablo públicamente por las calles. No sabemos en qué lugar específico se encuentra. No sabemos cómo es, qué tan poderoso y grande es. Nuestros ojos están cerrados. Están totalmente velados para ver esa realidad de forma directa y palpable. Todo lo vemos de forma natural. Y muchos se vuelven racionalistas en este tema, de tal manera que malinterpretan su realidad o terminan negando su existencia. Pero porque no lo veamos no significa que no existe. Muchos quieren probar por el método prueba o comprobaciones científicas esta realidad, pero hermano, a él no lo podemos meter en un tubo de ensayo. No todo es probado por el método. Ejemplo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no se puede comprobar por el método científico. En apologética, muchos acudimos al método legal para demostrar la existencia, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Allí hay muchas evidencias que así demuestran la veracidad de estos acontecimientos, a pesar de no tener un cuerpo resucitado de forma física en medio de nosotros. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, por las evidencias que nosotros vemos, pero mucho más por la fe. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Esto también es un asunto de fe. Y Juan afirma la existencia de ese ser sobrenatural, creado por Dios como bueno, pero que pecó. El misterio, cómo un ser creado en un ambiente de plena santidad dio origen al pecado, siendo Dios el único creador. Muchos culpan a Dios del origen del mal, pero Dios no fue el creador ni el originador del mal. Pablo describe el mal como un misterio, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Y misterio no significa que está, o misterio significa, que está velado para nosotros, pero no que no tiene una respuesta. Dios tiene esa respuesta. Ahora bien, este ser maligno existe, es real, y tenía el imperio de la muerte. Era el amo, el emperador, el faraón del mundo. Así lo confirma la carta a los Hebreos, cuando vemos capítulo 2, verso 14, en la parte mitad del texto, con relación a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo,
Y cuando vino el Señor de Jesucristo, dice, para destruir por medio de su muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Él tenía ese imperio. Pero hermanos, esto tuvo un alto precio. La muerte del dador de la vida. Qué paradoja, hermanos. El dador de la vida muriendo. Las tinieblas celebrando que habían matado a aquel que había venido a dar vida a los muertos. Pero nuestro Señor Jesucristo entró al mismo terreno de la muerte. La traspasó cual espada atraviesa un corazón humano, levantándose de entre los muertos, hermanos, y pisando la cabeza de la serpiente. Se volteó el resultado. Ahora le dio vida a la muerte. En este caso, vida a los que estaban muertos. Satanás perdió el imperio de la muerte. Dios lo despojó a todo este imperio de la muerte de su poder, a todos estos seres espirituales que tenían potencia y autoridad por medio de Cristo. Los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en el desfile victorioso, tal como lo dice Colosenses. Cristo despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Juan estaba convencido de esta realidad. Las huestes de maldad han sido derrotadas. Y él sabía que para esto había aparecido el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir las obras del diablo. Hermanos, muchos reprenden, atan, ligan y envían a las profundidades del abismo al diablo y a sus demonios. Otros echan aceite supuestamente ungido y hasta se montan en helicóptero y tiran el aceite desde el aire, o van en carro por las calles ungiendo y realizan otra clase de simbolismo de victoria, dizque para quebrantar las cadenas y derrotar las huestes espirituales de maldad. Le dan la vuelta al barrio, a la manzana o la manzana de casas, como si eso causara algún efecto. Nada de esa palabrería o ritualismo afectan el mundo espiritual de las tinieblas. Nosotros no tenemos que salir a derrotar al diablo. No tenemos que salir a derrotar a los demonios, ni a despojarlos de nada. Ya Él fue vencido. Nuestro Señor lo venció. Este enemigo no tiene parte ni suerte sobre los hijos de Dios. Él no te puede tocar por su libre voluntad. Él no tiene ningún derecho sobre los hijos de Dios. No es si Él quiere o no quiere destruirte. Es que Él ahora no puede. Está limitado, hermanos. Es más, en cualquier caso debe tener
previa autorización del trono celestial. El caso de Job, el caso de Pedro, entre otros argumentos. Juan sabía esta realidad, hermano. Y Juan así lo deja escrito. Les invito a leer capítulo 5 de esta misma carta, verso 18, en la partecita B, o en la mitad del texto. Dice Juan, aquel que fue engendrado por Dios le guarda. ¿Y qué más dice, hermano? El maligno no le toca. ¿En qué sentido no le toca? Cuando nos toque llegar a ese texto, en las próximas oportunidades lo veremos. Pero sí puedo decirle que podrá destruir este cuerpo de carne de pecado, nuestros bienes materiales y demás, pero jamás nuestra posición como hijos de Dios. Que Satanás hace oposición a la iglesia, sí, es cierto. Que Satanás está operante, sí, pero limitado. Que Satanás tiene poder sobre el mundo caído, sí, pero sobre nosotros, los hijos de Dios, sobre la iglesia, no. El mundo entero está bajo el poder del maligno. Y nosotros, los cristianos, estamos en el mundo, pero no estamos bajo el poder del maligno. El maligno no nos puede tocar. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Jesucristo, nuestro Señor, quien es el Rey ahora. Hermanos, el diablo es un enemigo que tenemos que resistir, que tenemos que estar alertas, pero con la gran realidad que ha sido derrotado. A pesar, hermanos, que perdamos algunas batallas, ya nuestra victoria está garantizada. Pero hay otra gran lucha que los cristianos debemos afrontar. Y personalmente considero que este enemigo a afrontar es mucho más peligroso que el diablo, porque la Biblia ya dice que él fue derrotado. Este enemigo al que tenemos que enfrentar, hermanos, está vivo, no ha muerto y está íntimamente ligado con el ser humano. Y es el mundo y sus deseos. Si usted es buen lector, notará lo siguiente. Juan muestra al maligno vencido, pero ahora muestra un contraste. El mundo, ¿saben cómo lo muestra? Vivo. Miren, vayamos al verso 15. Dice, no ames al mundo. Si alguno ama al mundo, el verso 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre. Juan, de forma metafórica, le atribuye vida al mundo. El mundo no está vencido. Muestra al mundo en una actividad constante y sus deseos no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso no significa que Dios no tenga el control del mundo.
Juan en esta carta varias veces habla del amor. Y en su evangelio, en el capítulo 3, verso 16, dice que Dios amó al mundo. Pero ahora Juan escribe, no améis al mundo. Y acordémonos que en este contexto hay un incipiente gnosticismo. Y tenemos que recordar algo, hermanos. Dios creó el mundo material. Y este mundo que Dios creó, lo creó bueno, no malo. Lo que confirma que la materia era buena, no mala, fue la venida de Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La materia en sí misma se afirmó como vehículo adecuado para la total revelación de Dios. La encarnación, y desde ese momento en adelante, la materia y el espíritu quedaron vinculados de un modo único. El ser humano es una misteriosa combinación del cuerpo material y del espíritu. Y el mensaje del Evangelio va a la totalidad de la persona como tal. Dice un comentario que podemos decir que la materia proporcionó el estímulo para la desobediencia y la expulsión de Adán y Eva del huerto. Sin embargo, la materia, en este caso, el árbol prohibido, no tenía la culpa, sino la libre elección o albedrío de Adán y Eva, que escogieron desobedecer el mandato de Dios. El versículo 15 de nuestro texto base habla de amar las cosas que están en el mundo. Y hermanos, aquí hay una conexión entre las cosas del mundo y las pasiones o los deseos. El verso 16 dice, lo que hay en el mundo, el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y muestran estos deseos contrarios a la voluntad de Dios. Bajo ese contexto, alguien describió el mundo de la siguiente manera: el mundo es una filosofía de vida que impone sus deseos por encima de la voluntad de Dios. Los deseos no son malos en sí mismos, están en nuestra naturaleza. Pero si los mismos no están gobernados por la ley de Dios, estaríamos amando más al mundo que al Señor. Muchos creen que la libertad está en colocar mis deseos o voluntad por encima de cualquier cosa con el fin de satisfacerme. Ejemplo, el matrimonio. El deseo sexual es bueno. Dios lo colocó allí. Pero aplicarlo o vivirlo o satisfacerlo por medio de la fornicación y el adulterio es malo. El deseo sexual en los hombres y mujeres es bueno, pero satisfacerlo con las condiciones del mundo y no de acuerdo a los mandamientos de Dios es pecado. El asunto no es anular o suprimir los deseos, sino colocarlos bajo la voluntad de Dios, bajo el gobierno de Cristo y su palabra. Los deseos
y pasiones en el hombre y la mujer están directamente conectados con este mundo que nos rodea, hermanos. Así nos creó Dios. Somos seres vivos. Ya nuestro hermano Luis Ortega estuvo explicando un poco este concepto en la escuela dominical. El problema está en no tener nuestros deseos gobernados por la palabra de Dios expresado a través de los mandamientos. La Biblia enseña que los deseos están en nosotros y tomamos decisiones internas que nos afectan de forma externa. Por así decirlo, nosotros somos deseos y pasiones caminando por este mundo. Pero, hermano, somos estimulados por las cosas de este mundo. Satanás usó eso para estimular a Adán y Eva. El mismo Señor usó el mundo, la naturaleza, los animales y todo lo demás para estimular al hombre, para entender la gran verdad que Él estaba transmitiendo a través de esa enseñanza que Él estaba diciendo. Y nosotros somos estimulados por estas cosas que nos rodean. Un ejemplo, hermanos, la borrachera está directamente relacionada por la producción del licor que el mismo hombre ha creado. Otro ejemplo, la avaricia. Nace en el corazón del hombre, pero está directamente estimulada por las riquezas del mundo. El sexo desordenado sale de las bajas pasiones que tenemos, pero es estimulado o alimentado por la pornografía que da el mundo, hermanos. Y así muchas otras cosas. Alguien dijo, Sansón vio la hermosura de las mujeres. Fue un enamorado, hermanos. Sus ojos vieron, su corazón deseó con pasión descontrolada, pero al final su pecado lo llevó a perder sus ojos. Sansón terminó sin ojos, terminó ciego. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, hermano. Vamos a ver el otro fin de semana un poco gente sin ojo. Hermano, ¿y qué decir de David, de Salomón, entre muchos otros? Sus deseos internos estimulados por cosas externas. Ellos sufrieron porque escogieron sus deseos carnales, el deseo de sus ojos, y lo colocaron por encima de la palabra de Dios. Otros se dejan llevar por la vanagloria, como su mismo nombre lo indica, gloria, fama, honra, temporal, pasajera, una gloria efímera que se acaba en esta tierra, mis hermanos. Una vez escuché a un pastor que dijo que él escogió estudiar la carrera que terminó porque en ese momento era la que estaba dando más dinero. Un estímulo aparentemente de superación para estar en una posición económica bien, pero su motivación era la vanagloria temporal sobre esta tierra, la cual nos puede llevar en muchas ocasiones a descuidar nuestra relación con Dios. Nabucodonosor se vanaglorió de todo el reino que tenía y dijo que él era el que había construido todo ese gran poder. Hermano, y Dios lo humilló y lo colocó a vivir con las bestias del campo. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
a los que le dan la gloria a Él en todo. Alguien usa la ilustración del pollino que cargaba al Señor en la entrada triunfal en Jerusalén. ¿Se acuerdan de ese episodio, no? Que va el Señor montado en el pollino y las personas aclaman, levantan sus manos, baten las palmas y comienzan a decir: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y hay unas emociones y todo. Y resulta que el pollino se tomó la gloria para él. Oh, cómo le aplauden, cómo lo elogian, cómo lo aclaman. No sabía que yo podía producir todas esas emociones en estas multitudes. Si no fuera por mí, o porque yo lo llevo cargado, nada de eso habría sucedido. Muchas veces nos portamos como ese pollino, hermano. Nosotros solo somos portadores de Cristo. La gloria es de Él. En cualquier esfera en que nos movamos y con toda humildad, hay que hacer todas las cosas para la gloria de Dios. Ahora bien, hermanos, Adán y Eva no pasaron la prueba de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ellos tuvieron una decisión libre de escogencia y pecaron. Pero sí hubo uno que pasó esa prueba, nuestro Señor Jesucristo. Él fue tentado en el desierto y fue tentado en sus deseos y en las cosas de este mundo. Cuando nosotros vemos la tentación del Señor, Él fue tentado en los deseos de la carne. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Deseo de la carne, hermano. Un deseo que estaba. Y muchas veces creemos que los deseos solamente son adulterio, fornicación, mentira, inmundicia, lascivia, idolatría, las necesidades también son deseos que tenemos y necesitan ser llenadas, satisfechas. Y en este momento el Señor tenía el deseo de comer, tuvo hambre. Ahí hay unas piedras, dile que se conviertan en pan. Y ya nosotros conocemos la respuesta del Señor. Pero el Señor también fue tentado con los ojos o por medio del deseo de los ojos. Dice la Biblia que el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró. Mira, observa, ve todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pero también lo tentó por la vanagloria. Si eres quien dices ser, salta, échate al vacío, los ángeles te sostendrán, no te dejarán caer. Pero Jesús no buscaba el reconocimiento del diablo, ni ningún reconocimiento extraordinario en ese momento, ni ninguna vanagloria de poder sobrenatural para que lo alabaran y lo exaltaran, sino el hacer la voluntad del Padre. Hermanos, Adán y Eva cayeron. Y si muchos otros santos cayeron, y si nuestro Señor Jesucristo fue tentado, probado, ¿qué se espera para ti y para mí con relación a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida? Por eso, hermanos, debemos de someter toda nuestra mente, todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos a la voluntad de Dios, a la obediencia a Cristo. La obediencia al Señor comienza desde nuestros corazones, desde nuestro interior y se manifiesta de forma externa. Solo la palabra de Dios morando en nuestras vidas, ella hará que nosotros permanezcamos para siempre.
Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y Juan le escribe aquí a este mundo griego también el versículo 17, porque ellos pensaban muchas veces que todo terminaba y que la gente moría, iba al Hades y ya se quedaba y todo lo demás y no había más esperanza. Él dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como conclusión, hermanos, la condición del hombre no es cambiada en, párate ahí, vamos a reprender al diablo que está ahí, o con todas esas locuras que existen. No es esconderlo en un cuarto para que no vea el mundo exterior. Es inútil debido a que el mismo mundo está relacionado con sus deseos más bajos y estos deseos aman al mundo. La única forma de cambiar la condición del hombre es por el nuevo nacimiento. Pero a pesar de eso, hay luchas, pero hay victoria. Pero lo único que puede cambiar el hombre, lo único, hermanos, lo único, y que lo va a ayudar a vencer al diablo y al mundo, es el nuevo nacimiento. Así lo escribió Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Les invito a que lo leamos. Dice la palabra del Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Nuevo nacimiento, nacido de Dios, Dios siendo nuestro Padre. Y para poder llegar a ser hijo de Dios es por medio del Señor Jesucristo, de su sacrificio, de su muerte, de su resurrección. Y sigue diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén.